Hola a todos los presentes y a todas las presentes. Estamos en una jornada más de tutoría académica. El día de hoy vamos a presentar dentro del factor 1414 la temática de personas afrodescendientes en el Estado de México, un marco constitucional. Pero en el Estado de México, personas afrodescendientes, sí, indudablemente. A veces pensamos de manera errónea que las personas afrodescendientes están en las costas, pero pensemos desde el quiénes son las personas afrodescendientes. Hay una gran controversia, hay mucha discusión acerca de por qué separar a las personas afrodescendientes cuando son mexicanas. Ay, pues es muy sencillo, muy sencillo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de el Estado de México, nos habla de personas indígenas y dentro de ellas no están consideradas las afromexicanas. Las comunidades indígenas, las personas indígenas, son las oriundas de este territorio con sus raíces desde la antigüedad de lo que hoy es este país, del México antiguo. Ahí no había personas africanas ni afrodescendientes. Por eso, estas personas afrodescendientes va a ser necesario que tengan una lucha, pero una lucha de 500 años. Y sí, no estoy exagerando ni me estoy quedando corta. 500 años tuvieron que pasar desde que el primer africano que tocó estas tierras y que está documentado, porque no, yo tengo la hipótesis de que llegaron otros antes. Sin embargo, no tengo ningún documento, no tengo ninguna prueba que me diga que efectivamente llegaron. Así es que todo lo que nosotros decimos desde la historia está basado en documentos, en testimonios, en lo que nos permite dar la fe, pero fehaciente de lo acontecido. Así es que entendamos por personas afromexicanas aquellas y que tienen una genética histórica africana. Sí, ya sé que me van a decir que República Mexicana desde 1824, sí, hace 200 años, Se junto corta con tu los voz. conquistadores en 1521, en 1519 o en 1518 o en 1517 o quizá en 1511. Me estoy yendo para atrás porque si ustedes recuerdan, en 1511 naufraga frente a las costas de Yucatán una embarcación en donde vienen varias personas, hombres y mujeres, de las que sobreviven dos hombres, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Al segundo se le debe el primer mestizaje documentado. Pero en el 17 llegó Francisco Hernández de Córdoba y no traería a ningún africano sirviente o esclavizado. No sé, no sé, porque no tenemos la relación completa de la calidad que traían todos sus acompañantes, ni siquiera los nombres completos de ellos. Pero, y pensemos en 1518, cuando Juan de Grijalva llega a las costas de lo que hoy es Tabasco, Veracruz, Campeche. No traería con él, era algo común que se hicieran acompañar de sirvientes libres o esclavizados de origen africano.
y algunos de ellos ya afroladinos, afrolatinos. La deformación del término se realiza precisamente en esos contextos. Son afroladinos aquellos que ya tienen costumbres españolas, castellanas, europeas en general. El idioma, la vestimenta, las costumbres, pero que su genética de raíz está en África. Bueno, todos ellos tuvieron descendientes. Hoy siguen estando presentes. Hoy podríamos hablar de otras oleadas más grandes de migraciones que las vemos hoy día en cualquier calle de nuestro país. Hondureños que son afroamericanos. Haitianos que son afroamericanos. O senegaleses que son africanos. O congoleños que son africanos. Pero de ellos no nos vamos a ocupar hoy. Ellos van de paso, pero tienen hijitos y sus hijitos nacen en este territorio y se registran en este territorio. Luego entonces son afromexicanos, aunque nada más vayan de paso, pero están ahí y su origen, aunque haya sido de padres africanos, su nacimiento está consignado como mexicano. En este territorio que nosotros tenemos, en este país, vamos a encontrarnos con una sorpresa muy grande, mucho, muy grande. ¿En dónde están esas personas afromexicanas o afrodescendientes? ¿En dónde están? Pues en todo el país, en todo el país. Nada más que no hemos tomado en cuenta que en el lugar en donde se encuentran un poco más y que forma la segunda, el segundo, la segunda entidad federativa de este país, es el nuestro, el Estado de México. Pues siempre decimos negros, porque además somos despectivos. Los negros, ¿por qué cuando nos referimos a los indígenas no decimos los cafecitos o los café con leche? O cuando nos referimos a los mestizos, no les decimos los blanquitos o los coloraditos o los rosaditos. No, 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 no. Siempre decimos, ah, pues es un indígena, es un mestizo, tiene una ascendencia española, tiene una ascendencia europea, italiana, etcétera. Pero de los negros, a ellos sí les decimos peyorativamente negros. ¿Por qué? Y hasta en lo coloquial, desde la cabeza unipersonal de gobierno de este país hasta el último de los mexicanos, nunca dejaremos de escuchar el negrito en el arroz. Aquí hubo mano negra. ¿Por qué? ¿Por qué esa discriminación tan añeja, esa discriminación tan, tan fuerte hacia ellos? Y qué sorpresa, ¿verdad? Que el segundo lugar en población afromexicana la ocupa el Estado de México. Sí, sí, ya sé, también vienen pues los distintos argumentos. Es que el Estado de México es un lugar por donde pasan, pues sí, pero también pasan por Puebla y también pasan por Tlaxcala y también pasan por Guanajuato y también pasan. El censo 2020 nos reveló por primera vez en la historia que no es real que en las costas solamente se encuentre la población afrodescendiente. Guerrero, Veracruz,
Ay, pero el Estado de México es el segundo. ¿Y quién es el primero entonces? ¿Quién es el primero? Porque yo sabía que era Oaxaca. En Oaxaca hay muchos negros. Sí, pero también en Colima. En Colima hay muchos. Y en Guanajuato, lógico, porque había minas. En el Estado de México también. ¿O acaso olvidamos Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan? Centros mineros. Bueno, en Veracruz, ¿en dónde están las minas? No, pero en Veracruz tenemos cañaverales. Sí. Y en el Estado de México también. Quien se haya dado una vuelta por Malinalco tendrá noticia de una gran hacienda cañera que fue Chalmolonga. Y si caminan un poquito más hacia el nivel del mar, ahí mismo en Malinalco, encontrarán una comunidad que se llama el Plantanar. ¡Qué clima tan rico! En donde hay cocoteros, palos de mango, chico zapote, de donde llevaban la fruta a la hacienda de Chalmolonga para que las personas esclavizadas la comieran. Uy, pero ¿eso cuándo fue? Claro, fue en el siglo XVIII. Ah, ya todos se murieron, ya todos se murieron. Pues sí, ya todos se murieron. Y los tatarabuelos, de todos los que estamos en este momento escuchando esta charla, ¿habrán nacido en el siglo XX todos? No, también provenimos, algunos desde el México antiguo, otros del México novohispano, otros del decimonónico, y todos somos mexicanos. El Censo 2020 nos arrojó estos datos. Fíjense ustedes qué impresión cuando vemos las cifras. 2,5 millones de personas no es nada, no es nada. Es un ínfimo número, es un gran logro porque tanta discriminación, tanto hacer a un lado a la afrodescendencia, que ellos mismos se negaban así, pero no todos. Los abuelos orgullosos de ser descendientes de africanos. Este censo pregunta por el autorreconocimiento. No les pregunta si son, sino si se sienten, si se piensan afrodescendientes. Y bueno, pues el número tampoco es total, no es un número, aunque sea un número absoluto, no es una verdad absoluta. Porque les pongo, por ejemplo, mi caso. Cuando me vinieron a censar, no me preguntaron si me pensaba o me sentía afrodescendiente. Y le pregunté a la persona que censó, ¿por qué no me hiciste la pregunta? Pues porque inmediatamente se ve que no lo es. No, no se trata de ver si me veo o no, sino se trata de saber si me pienso y me siento afromexicana. Pero ¿dónde están los rizos? ¿Dónde está la piel canela? ¿Dónde está la bemba colorada? Es que en el fenotipo no está todo. Las tradiciones, la cultura, el lenguaje, el lenguaje que ni siquiera reconocemos. ¿O alguno de ustedes no ha jugado a Citrón de un fandango? Pues ahí está metido el lenguaje africano. A Citrón de un fandango, sango, sango, sabaré, sabaré. Búsquenlo, búsquenlo y verán que tiene unas raíces africanas. Bueno, pues 2,5 millones de personas se autorreconocen afromexicanas en el país. Y el país incluye, por supuesto, Coahuila, en donde están los mascogos. Los mascogos
entran a nuestro país en la Guerra de Secesión de los Estados Unidos de América porque huyen hacia el sur en busca del país que tiene libertad, que es México. Y fundan Nacimiento en Musquis, en Coahuila. Ahí están ellos. Pero antes de ellos llegaron otros y llegaron a toda la Nueva España, a toda la Nueva España, a Yucatán, a Sonora y por supuesto al Estado de México. Ay, no había Estado de México, no había Estado de México. Había provincias, había reinos, después hubo intendencias y hasta hace 200 años los estados, las entidades federativas. Pero esas entidades federativas, como lo veremos en un mapa, nacieron de una división territorial anterior. Así entonces, en el estado de Guerrero se autorreconocen 296.264 personas afrodescendientes. Y que conste que en Guerrero, pues tenemos Coajinicuilapa, que tiene el primer museo afrodescendiente. En el estado de Guerrero está nada más y nada menos que don Vicente Guerrero, que fue nuestro primer presidente afromexicano. Segundo lugar, en el censo 2020, lo ocupa nuestra entidad, con 215.435 personas que se autorreconocen afromexicanas. Y Veracruz, que por costumbre y por tradición decimos, sí, si eres negro o eres de Veracruz o eres de Acapulco, no hay más, no hay muchísimo más, hay muchísimo más, hay mucho más territorio y mucha más población afrodescendiente en este país. Y qué sorpresa porque tiene 194.474 nada más autorreconocidos. En Coyolillo, Veracruz, la gente y mirarán casi al final una imagen de un joven, de El Rey Feo, que no tiene nada de feo, del Festival de Coyolillo, Veracruz, del Carnaval de Coyolillo, Veracruz. Y pues veremos algunos ejemplos de personas que también hay aquí en el Estado de México. Pero ¿en dónde están? Están escondidos en las raíces de la patria. Están escondidos en todos los rincones de nuestro estado. Sultepec, Temascaltepec, Zacualpan, Malinalco, Toluca, Cuautitlán, Texcoco, Naucalpan. ¿Y quién dice eso? Si son migrantes que van para Estados Unidos, no. Son personas que tienen una historia tan grande, tan fuerte, que podemos hurgar en los archivos notariales, parroquiales, en el general de la nación y vamos a encontrar que ahí están ellos, que ellos dieron la cara en la insurgencia, que ellos dieron la cara en el movimiento armado de 1910, pero que nosotros no los hemos reconocido. Ah, pero tenemos otros datos y en esos otros datos está Oaxaca. Oaxaca con la Costa Chica, las chilenas. De hecho, la primera imagen que vieron ustedes de las jóvenes son de Oaxaca precisamente. Corralero, El Ciruelo, Pinotepa Nacional. Y qué sorpresa que tengan menos población afrodescendiente, que se reconozcan menos afrodescendientes que en el Estado de México. Bueno, es que en el Estado de México, ¿cuántos millones somos? Y esto apenas es una ínfima cantidad. Apenas sí es el 13% de la población. Y la Ciudad de México, que es un lugar de paso, un lugar que necesariamente cruzamos para llegar al norte. Bueno, no, porque me voy por las costas y no cruzo la Ciudad de México. ¿Cuántos migrantes habrá hoy? Los que se reconocieron en la Ciudad de México fueron menos todavía que en Oaxaca.
186.914. Bueno, pero estas personas, ¿cuándo llegaron? ¿Desde dónde llegaron? ¿Cómo ha sido que siguen aquí y siguen en nuestra genética, ¿eh? Y no nada más en la genética de cada una de las personas, están en la genética cultural, como lo veremos un poquitito más adelante. Pues sí, vinieron de Allende Fronteras, de Allende el Mar, de más allá de el meridiano de Greenwich. Llegaron desde esa parte coloreada que tienen ustedes en rojo. Llegaron de Angola, del Congo, de Biafra, de Cafre, de Sape. Llegaron en embarcaciones que primero algunos los llevaron a Cádiz o a Sevilla y después los transportaron a América. Qué viajes tan desgastantes, qué viajes tan cansados, qué viajes de muerte. Pero llegaron, sobrevivieron y se formó el mito y la leyenda de que ellos eran más resistentes que los europeos y los americanos, que resistían más los trabajos pesados, que resistían más el sol, el calor agobiante de los ingenios, los socavones asfixiantes de las minas, y que por eso se explotaron como se explotaron. Pues no, eso es un mito, porque tampoco todos fueron llevados a las minas y a los ingenios. No, sirvieron en casas, fueron amas de compañía, fueron mayordomos, fueron cuidadores de carruajes, fueron acompañantes de las damas de sociedad. Ay, pero también se convirtieron en conquistadores los primeros. Y tuvieron tierras, y tuvieron herencias. O sea, la historia oficial nos las han plagado de una serie de mitos que poco a poco estamos llevándolos al plano de la historia a través de las investigaciones de archivo. Y a través, por supuesto, de la convivencia con los pueblos negros de este país. Y digo pueblos negros no en el término peyorativo, sino en lo que ellos mismos se denominan. Dentro de pocos días, en una semana, el 16 y el 17 de noviembre, habrá un encuentro de pueblos negros en el estado de Morelos. ¿Cuándo iremos a tener en el Estado de México un encuentro de pueblos negros? No sé por qué la gente se reiría de nosotros si les decimos que vamos a ser sede del encuentro de pueblos negros. Lo ha sido Coyolillo, Veracruz, lo ha sido, ha estado en Cuitláhuac, Veracruz, ha estado en Pinotepa Nacional, en la delegación de Pinotepa Nacional, ha estado en Oaxaca, en Guerrero, Coahuila, con los Mascogos fue otro de los encuentros. Ahora se lo lleva Morelos. Y el Estado de México ocupa el segundo lugar. Y al ocupar el segundo lugar el Estado de México, evidentemente nosotros tendríamos que hacer el encuentro de pueblos negros. Pero si empezamos cada uno de nosotros a negar nuestra propia identidad afrodescendiente, pocos serán los que logren reunirse. Y pues por supuesto, la sorpresa más grande es que en el oriente del Estado de México es donde se concentra el mayor número de personas afrodescendientes. Personas que, como lo ven en la imagen, llegaron de África, fueron a Europa y llegaron a América. Y de los tres lugares, tres grandes etnias, africana, al centro la europea y a la derecha la americana.
y se fusionaron. La raíz más profunda quedó en África, pero el árbol no puede seguir creciendo si no mantiene viva la raíz. Y la raíz se ha logrado mantener. A pesar de la diáspora, se ha logrado mantener. Llegaron a América y para llegar a nuestro territorio, no olvidemos que la primer división no la hace el Estado español, sino la hace la Iglesia Católica. Y entonces, en lo que ustedes están mirando en la imagen, están varios actuales estados del país, entre ellos el nuestro. Pero también hay otros estados, porque es el Arzobispado de México. A todos esos lugares llegaron personas provenientes de África. Tuvieron sus hijos y fueron afrodescendientes. El día de hoy la academia los ha conceptualizado como afromexicanos, afrodescendientes, y de la misma manera la Constitución los ha considerado así. Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero todo este arzobispado, todo este territorio que ustedes pueden mirar en la división política actual, que contiene varias entidades federativas, estuvo con una presencia africana y afrodescendiente y se mantiene. Así, esta mezcla de mujeres africanas, españolas, naturales, con hombres africanos o con hombres naturales de América o con hombres españoles o con hombres europeos, dieron como resultado mujeres y hombres no hispanos. Y ahí va parte de cómo se diluyen las características. Ah, pero eso es novohispano. Pero si ustedes recuerdan, el siglo XIX va a ser un siglo de blanqueamiento y de negación para estas personas. Mientras tanto, la sociedad novohispana fue tan compleja, que los cuadros de castas nos dan algo que no fue cotidiano durante los 300 años. Estos cuadros de castas se pintan en el siglo XVIII y no los tenía colgados cada una de las personas en su casa para ver quién había nacido, si un coyote, un sambo, un tente para atrás, un salta para atrás, un tente en el aire, un no te entiendo, un ahí te estás, un mulato blanco, un mulato prieto. No, eufemismos sobran, dice el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán. Lo que necesitamos es la conciencia del saber que nosotros, nuestra historia, nuestra sociedad proviene de estas personas. Y repito, no solamente la cuestión genética, no solamente la cuestión fenotípica, porque muy bien en la imagen que están ustedes viendo, que son unas pescadoras de Corralero, Veracruz. No van a ver en una de ellas los rizos, en la otra chica sí, pero pues ya está la mezcla. Sin embargo, el fenotipo lo siguen teniendo. Y aunque ustedes no lo crean, el fenotipo no lo es todo. El fenotipo es una parte. Por eso nos negamos, porque no, el espejo no nos regresa una imagen de una persona africana o de una persona con rasgos afrodescendientes. Ellas viven sus costumbres, alejadas, si quieren ustedes, de la tipificación que hace el centro, comillas, o que hace la academia. Conscientes de que provienen. Algunas veces se habla de leyendas, de cómo llegaron los primeros africanos a estas tierras, pero poco a poco conocen su historia y son tan conscientes de su historia y tan orgullosos que precisamente eso fue lo que hizo luchar
a gente como la doctora María Elisa Velázquez Gutiérrez, que fue presidenta de la Ruta del Esclavo por la ONU, que ha abanderado el decenio de los afrodescendientes, que culmina el 31 de diciembre de este año, y que gracias a su lucha, a su tenacidad, a los estudios que ha habido en este país por parte de investigadores de distintas universidades, hoy todas las personas tienen un reconocimiento constitucional. Pero pues si lo tenían desde 1917, no, 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 no. Revisemos bien la Carta Magna. La Carta Magna no los toma en cuenta. Sí toma en cuenta a los indígenas. Sí es cierto que toma en cuenta a todos los nacidos en este suelo mexicano, pero ya de facto las instituciones de salud, las instituciones educativas les negaban los servicios. Se los negaban porque no eran indígenas. Se los negaba porque no eran mestizos. Migración los paraba constantemente. La Policía Federal, cuando existía, y el ejército mexicano, que sigue existiendo, a los autobuses que viajaban de la Ciudad de México a la Costa Chica de Oaxaca, a la Costa Chica de Guerrero, los detenía a mitad de la madrugada. Y si el fenotipo era como el de las niñas que ustedes miran, los obligaba a que respondieran un cuestionario de historia. Cuestionario que ni siquiera los jóvenes que muchas veces están en la universidad pueden responder. ¿Por qué hacerles eso? Y les quitaban la credencial de lector diciendo que era apócrifa. Y los sacaban y los mandaban a Honduras o los mandaban a otro lado. Testimonios como esos se escucharon en la década de los 90. Todavía llegamos a escuchar alguno que otro aislado en la primera década del siglo XXI. Hoy no. Y repito el ejemplo, no nos escapamos a que seguimos discriminando. El negrito en el arroz es una forma de discriminación. Pero gracias a la lucha constante de mujeres como Rosa María Hernández Fita, de mujeres como Luz María Martínez Montiel, de mujeres como María Elisa Velázquez Gutiérrez, se ha avanzado en este país. Y no podemos dejar fuera la lucha del Estado de México, porque hay luchadores en el Estado de México también. Y los luchadores lograron impulsar también una reforma. Y ahí tenemos unos aportes culturales que de pronto desconocemos. Y los desconocemos porque sencillamente en las fiestas de septiembre hacemos aguas de limón, de horchata y de Jamaica para que se vea la bandera nacional. Ni el limón ni el arroz tienen origen en África, pero la Jamaica sí. Y la mejor Jamaica que tenemos es cultivada precisamente en zona afromexicana. La mejor. Sepan ustedes distinguirla porque pueden encontrar una que les dice, esta pinta más y es más barata, porque es China. Sí, 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 hay Jamaica china. Próximamente tendremos flor de Nochebuena, que también hay chinas, ¿eh? Así es que cuidado con la Jamaica, porque la Jamaica de nuestros afrodescendientes es una Jamaica con color no tan oscuro, pero con un sabor delicioso. Y el color no nos importa tanto. Y luego, si nos hacemos los taquitos de flor de Jamaica, serán riquísimos. Y nos han dejado en el cotidiano una serie de platillos que desconocemos que son parte de la cultura africana y que ellos nos los han heredado.
y los comemos y los lucimos y lucimos los alcatraces como si fueran realmente nuestros y saboreamos el café como que surgió en Chiapas o en las alturas de Veracruz, pero vienen de otros lados, vienen de Allende Fronteras. Reconozcamos lo que es nuestro, como también tenemos que reconocer lo, las personas que han sido relegadas durante 500 años y que nosotros mismos no los hemos sabido reconocer. Si bien México tuvo en sus primeros años de república un presidente afrodescendiente, el Estado de México no se queda atrás. También tuvimos un gobernador afrodescendiente. Y seguramente ustedes sabrán quién es. Riva Palacio era afrodescendiente. En el Estado de México, algunos resabios que nos quedan y que, insisto, en esta necedad de negarnos y de autonegarnos, está la danza de los negros sordos. Lo pueden ustedes ver en el barrio de San Agustín, en Xalatlaco, o lo pueden ver en el carnaval de la capital de la barbacoa, de Capuluac, el lunes anterior al miércoles de ceniza. Vayan ustedes y vean cómo danzan con máscaras, porque dicen que llegaron de Cuernavaca esas tradiciones, que llegaron del estado de Morelos en el periodo del Porfiriato. No, en el periodo del Porfiriato ya no había personas esclavizadas africanas o afrodescendientes. Sí, trabajadores, pero también los archivos de estos lugares nos hablan de presencia de personas afrodescendientes. Y de ahí la danza. Y si observan ustedes bien, ese lunes antes del miércoles de ceniza, verán que les regalan bolsitas con un poquito de azúcar, un dulce, una tina, una cazuela o un niño Dios. Un niño Dios negrito. Un niño Dios negrito que aquí se los presento. Este niño Dios negrito fue obsequiado en Capuluac en la danza de los negros sordos. Claro, yo no me lo saqué. A mí me regalaron 2 cañas, pero se lo sacó una de mis queridísimas compañeras de ese momento, la doctora Belén Benumea. Y ella tuvo la amabilidad de obsequiármelo. Así es que aquí está conmigo desde hace varios años. Y podemos ver esas manifestaciones culturales que se mezclan con nuestras culturas de origen americano. Porque si ustedes no van a negar que el mandil y los bordados de las blusas no son africanas, son indígenas. Y bueno, pues ahí tenemos la mezcla, pero indudablemente la presencia afromexicana. Aquí tenemos a una de las luchadoras más importantes de Cuitláhuac, Veracruz, Rosa María Hernández Fita. Y quien está con el vestido de danza es una persona del estado de Veracruz, del puerto de Veracruz. El futuro de México lo tenemos en los niños afrodescendientes, afromexicanos, y que están creciendo ya sabiéndose, sintiéndose y reconociéndose como tal, sin sentirse avergonzados de su color de piel, sin tener por qué sentirse avergonzados de los rulos que tienen, de los chinos que tienen.
¿Por qué sentir vergüenza? No, ninguna vergüenza cuando la belleza resalta en esta chica de collantes que está maquillada, está pintada de acuerdo a la usanza de una danza africana. Ella danza al son de tambores que piden del Senegal. Y los piden para México, los piden para la Costa Chica. ¿Acá tendremos en el Estado de México algún resabio de eso? Pues habría que seguir investigando y habría que seguir indagando. Pero mientras tanto, pensemos que desde el año 2015, que empieza el decenio de los afrodescendientes, se dirige la discusión hacia algo más que visibilizar a las personas ante la sociedad, dejarlos con un trato legal que les ampare, que no sean sujetos de señalamiento por parte del sector salud que les llegó a negar la atención, que no sean sujetos de discriminación en las escuelas. Hay estudios muy claros en donde en distintos congresos se ha demostrado cómo los mismos docentes, cuando tienen a los niños de jardín de niños, reconocen un porcentaje mayor de afrodescendencia, pero conforme van subiendo de nivel y llegan a la secundaria, tal pareciera que ya no existen. Ya es que es uno de todo el grupo el que es afrodescendiente. Todos los demás son mestizos. No, no tenemos por qué negarlo. Y entonces en el 2015 inicia el rumbo hacia el reconocimiento constitucional. Y empieza una pregunta. Y esa pregunta lleva a que se pueda establecer una serie de diálogos entre los que iban a generar las leyes, los legisladores acompañados, por supuesto, por los activistas, acompañados por los académicos que nos dedicamos al estudio de la afrodescendencia, y no como objeto, sino como sujeto de investigación. Porque nosotros tenemos sujetos de investigación, no nos referimos a ellos simplemente como los afrodescendientes, sino como personas afrodescendientes, porque son personas con reconocimiento legal, con reconocimiento jurídico, pero sobre todo con un reconocimiento humano. Este reconocimiento significaba que tendrían la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos. Ay, pero pues que no lo hacían. No, repito que no. Ellos podían ejercer sus derechos, pero les ponían un hasta ahí llegaste. Las autoridades civiles, las autoridades médicas, las autoridades educativas, dependiendo de las regiones. Tomar decisiones en asambleas de pueblos. Es tan impactante mirar cómo se unen en las asambleas y cómo al calor que hace en muchos de estos lugares o al frío intenso de Coahuila, ellos discuten, ellos argumentan, ellos comentan para tener voz, hombres y mujeres, y así poder determinar cuál es lo mejor para su comunidad. Y lo que buscaban era que esto fuera respetado por el gobierno y por la sociedad, porque pues realmente no tenía mucho sentido el hecho de que ellos lo respetaran, pero ya cuando llegaban a la instancia gubernamental ya no se respetaba. Voy a citar las palabras de uno de los señores que nos recibió en su casa en Pinotepa Nacional, en una comunidad que estaba a 40 minutos de Pinotepa Nacional, cerca del Ciruelo. Nos dijo, mi hijo, cuando llegamos a la clínica, le niegan la atención. Gastamos en la pasajera, que es la camioneta que los traslada, 40 pesos de ida por persona, 40 pesos de regreso por persona. Si va mi esposa, mi hijo y yo, son 120 por cada uno.
de ida, 120 por cada uno de regreso. Yo gano 100 pesos al día. No puedo pagar. Para que llegue y en la clínica me digan, usted no es indio, usted no es mestizo, usted no tiene derecho. Mejor que mi hijo se muera. Qué dolorosa afirmación, qué doloroso comentario del señor Jorge Ruiz. Muy doloroso, pero era una realidad. Y estoy hablando del año 2006. Nombrar y elegir a sus autoridades en asamblea, sus actos y decisiones que tengan pleno valor jurídico. Y sí, así fue. Porque para llegar a ese reconocimiento constitucional hubo que hacer obras, acciones, se proporcionaron servicios para el bienestar comunitario, se hicieron, se tuvieron que hacer plenarias en donde académicos demostrábamos la presencia. El libro de Azúcar, Esclavitud y Enfermedad en la Hacienda de Chalmolonga fue presentado a petición de la Feria del Libro de Minería. Fue presentado en esa feria. Le llamó mucho la atención a una legisladora en ese momento y solicitó, porque estaban precisamente en estos diálogos, solicitó que lo fuéramos a presentar al Palacio Legislativo. ¿Por qué? Porque lo que decían los legisladores era que las personas afrodescendientes que estaban en este país iban de paso, eran inmigrantes, no habían nacido aquí, no tenían por qué, no se les tenía por qué hacer un reconocimiento especial. Y fuimos a presentarlo para demostrar que en el Estado de México, que no estaba catalogado todavía en ese momento, que era el año 2014, iban apenas rumbo a esto, eh, estaba la prueba fehaciente de una presencia fuerte de afrodescendientes y africanos. Así llegamos al actual artículo segundo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su fracción C dice: esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Hoy por hoy tenemos una senadora afrodescendiente que ha luchado mucho y que sigue luchando, pero el reconocimiento ya está a nivel constitucional, a nivel federal. La Constitución ya los reconoce. Pero es que volvemos al mismo punto, se está discriminando, porque ¿por qué hacer una separación? Todos somos mexicanos, sí, pero no les daban la atención, porque el mismo artículo segundo nos habla de las comunidades indígenas. Y si ustedes leen completo el artículo segundo en todas sus fracciones, van a darse cuenta de que seguimos priorizando a las comunidades indígenas. No estoy en contra de ello, no. Está muy bien. Somos una sociedad pluriétnica, pluricultural, diversa al máximo. ¿Qué chiste sería que todos estuviéramos igualitos y que no nos diferenciáramos los unos de los otros, que todos fuéramos idénticos? No, 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 no. Por eso somos lo que somos, porque somos una diversidad absoluta. El Estado de México no se quedó atrás. El Estado de México también lo va a reconocer. Sigo con el artículo segundo. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los apartados anteriores. Los apartados anteriores son de las comunidades indígenas. Quiere decir que ellos también tienen esos mismos derechos en los términos que establezcan las leyes a fin de garantizar su libre determinación, su autonomía, desarrollo e inclusión social. No se trata de sumarlos, sino de incluirlos, de saber que son mexicanos, tan mexicanos como cualquier otro, que no importa el color de piel, que no importa el tipo de cabello, que no importa, porque todos somos mexicanos, pero ya están incluidos ellos, están incluidos.
Los hemos incluido, no los hemos aumentado, los hemos incluido. No estaban incluidos en la Constitución. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México establece que esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su denominación, como parte de la composición pluricultural del Estado de México. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que es lo mismo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero lo importante aquí es que se adhiere, se adiciona. Tenemos ya el reconocimiento constitucional en el Estado de México. Y esa no fue una lucha vana, esa fue una lucha que logramos y logramos ganar. Espero que con esto sepamos que todos estamos urdidos por el mismo barro, que unos tienen más color que otros, pero que todos tenemos la misma esencia. Todos somos mexicanos. Muchas gracias.